Qué placer estar nuevamente en sus hogares con otro programa más de esta semana. Hoy los invito porque de verdad vamos a tener un programa muy especial con un panel de lujo. Vamos a hablar de un tema que realmente es claro en los costarricenses. Comúnmente tenemos un exceso de confianza, a mí no me va a pasar. Y resulta que cada día están sucediendo más accidentes por esa cultura de no prevenir. Y es por eso que hemos querido invitar a un panel de lujo para hablar de algo que usted y yo hacemos y que creemos no nos va a pasar nada y que resulta que a la postre los descuidos nos pasan una factura muy cara a todos nosotros. Mi panel de lujo del día de hoy: Elian Villegas Valverde, presidente ejecutivo del INS, a quien le damos la más cordial bienvenida. Héctor Chávez León, director general de Bomberos de Costa Rica. El licenciado Germán Marín Sandí, director de Tránsito, a quien también recibimos. Invitamos también en su momento al doctor Edgardo Acosta, director de la Cruz Roja, él está fuera del país, pero nos acompaña entonces don Carlos Herrera Artavia, jefe nacional de atención prehospitalaria de la Cruz Roja costarricense. Gracias. Como les decía, es un panel de lujo. Y el tema, de verdad, que hoy, en estos minutos, usted podría salvar su vida, la de su familia, con solo entender que la prevención es vital para todos. Como siempre lo hacemos, unos minutos para contextualizar el tema del exceso de confianza nos está matando, la cultura de la prevención. Don Elian, iniciamos con usted. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, don Alan. Muchas gracias por la invitación. Nosotros en el Instituto Nacional de Seguros habíamos declarado el año 2018 como el año de la prevención y lo enfocamos desde distintos puntos de vista. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la parte laboral, propiamente lo que es la prevención en los ambientes de trabajo, donde se dan una serie de situaciones y de accidentes que son realmente fruto de la falta de precaución, de que la gente se descuida y asume esa postura de ese tema no es conmigo, el accidente a mí no me ocurre, yo me puedo parar en la punta de la silla y la silla no se va a caer, yo me puedo mover en este piso que está mojado y no voy a salir resbalado y quebrarme 4 costillas. La gente asume esas cosas como normales y termina en graves problemas debido principalmente a la falta de cuidado. Y ni qué decir en la parte vial. La parte vial, que era otro de los componentes para este año de la prevención, pues tenemos el exceso de accidentes que existen en este país y para el caso nuestro en el Instituto Nacional de Seguros eso nos lleva en solo lo que tiene que ver, por ejemplo, con accidentes donde hay daños a vehículos, a más de 3.000 indemnizaciones por mes. 3.000 por mes. 3.000 indemnizaciones por mes y a que estemos gastando un poco más de los 50.000 millones de colones en todo lo que tiene que ver con gastos médicos producto del seguro obligatorio automotor. Perdón, yo tengo que preguntarle, ¿50.000 millones de colones? ¿Eso qué es, anual? Anual, en lo que es propiamente la atención de gastos médicos producto de accidentes. Wow. Accidentes de tránsito. Ahí no estamos incluyendo los accidentes de trabajo, que esos van por otro lado. Y el otro tema importante... Perdón, me surge la curiosidad. Entonces, el gasto total por mes, solo del INSE es de... Gasto no, digamos que inversión atendiendo a la gente. Alrededor de unos 4.500 millones de colones por mes. Wow, eso es plata. Estamos hablando de que solo en cirugías estamos haciendo alrededor de unas 14.000 cirugías al año. Entonces es una cantidad realmente importante y cuando hablamos de cirugía, probablemente estamos incluyendo varios actos en una misma persona donde tal vez se le está arreglando más de un hueso en la misma operación, ¿verdad? Permítame pasar con don Héctor, y es que recuerdo hace algún tiempo tuve yo un pequeño problemita, también un accidente, y fui al INS y me impresionó haber estado sentado a la par de una persona que se subió a andamio, no andaba a las estructuras. El arnés. El arnés, sí. Híjole, y el pobre estaba bien afectado. Héctor, ¿cómo lo ven ustedes en Bomberos? Definitivamente el tema de la percepción del riesgo es el elemento, creo que es clave para poder entender un poco qué es lo que pasa. La percepción que tenemos de los riesgos muchas veces pues
está muy sesgada en el sentido de que esa percepción de que es cierto, existe un riesgo de accidente de tránsito, un riesgo de incendio, un riesgo producto de las emergencias naturales. Todo el mundo, usted le pregunta a la gente y todo el mundo entiende que esos riesgos existen, pero la percepción de que eso le pueda pasar a uno, eso es lo que no se ha logrado interiorizar pues, en el pensamiento nuestro. La percepción siempre es eso le pasa a otra persona, en otro lugar, en condiciones precarias. Cuando nosotros vemos las emergencias que atentan contra la vida, contra la propiedad y contra el medio ambiente, siempre vemos pues, esos elementos comunes. La gente nunca se imaginó. Después de un incendio la gente dice, yo no creí que eso iba a producir un incendio, no creí que esa irresponsabilidad del vecino o del charral que no estaba chapeado, etcétera, iba a producir esta otra consecuencia. Entonces yo creo que el punto de partida está en lograr cambiar en la cultura del tico esa percepción y saber que todos estamos expuestos y que a todos nos puede pasar. Si logramos eso, de ahí en adelante el asunto camina. Si usted sabe que hoy a las 10 de la noche se van a meter a robar su casa, usted no la va a dejar sola, usted va a tener a toda la policía ahí y sus hijos los va a mandar para otro lado. Uno se prepara cuando sabe que algo va a ocurrir, pero cuando por lo general suponemos que no va a pasar, entonces no nos preparamos y entonces no hay una acción. Yo creo que el primer punto es interiorizar ese tema de que nos puede pasar. Muy bien, sí, yo pienso que lo único que uno quiere que le pase es pegarse la lotería, pero, ¿verdad? El acumulado. El acumulado. Exacto, eso es muy poco común, por cierto, pero siempre se guarda la esperanza. No suele suceder. Don Germán, gracias por estar aquí. Germán, perdón, gracias por estar con nosotros. Estuvo recientemente en un programa en donde tuvimos una audiencia impresionante escribiéndonos y precisando sobre el tema de la violencia en las carreteras. Pero este otro tema preventivo también, como lo decía don Elian, tiene mucho que ver con ustedes. Sí, bueno, en este caso está compuesto de varios aspectos. Uno es que el tico le gusta como hacerse la idea de que vamos a ver qué pasa, lamentablemente. Y estamos llenos de pequeños descuidos. Esos pequeños descuidos, estar viendo el celular mientras conducimos, produce varios accidentes. Digo el celular, entre otro tipo de factores, vemos cómo suena extraño que una persona tenga un accidente con el tren caminando, en bicicleta o en motocicleta. Bueno, obviamente en carro también, de todas las formas, pero esto llama mucho más la atención, por ejemplo, caminando. Que la persona diga que no escuchó y no vio el tren y no sintió que venía, ¿verdad? Son cosas que son esos pequeños descuidos que, como lo decía don Héctor, muchas veces creemos o sentimos que a nosotros, o sea, que le pasa a otros, que a mí no me va a ocurrir. Y a veces también existe ese de que me juego el chance, como muy propio en el tico, ¿verdad? Me la juego. Es una expresión, como una forma de pensar las cosas, como de asumir ese riesgo, del riesgo que también creo que le ocurre a otros. A mí no, eso le va a pasar a alguien, yo tengo mayores destrezas, eso creemos todos al final del día, o sea, todos queremos creer que yo tengo más destrezas que aquel accidente que vi ayer, o el que vi hace 15 días, o el que vi hace un mes. Entonces, el no saber dimensionar y no medir realmente, tomar el tema de que la accidentabilidad realmente sí se puede evitar, pero comenzamos a sumar pequeños riesgos, o sea, llegamos a un alto y no hacemos el alto total, sino que tengo el vehículo a mitad de la calle, cuando probablemente o viene un vehículo, una motocicleta, un camión, un tractocamión, y entonces ya el poder evitar el accidente ya no se pudo porque tomé una decisión aún más allá. Y además nos traiciona la adrenalina, ¿verdad? Y con el paso del tiempo uno no es tan ágil. Hace algunos años iba en patineta, pensé que podía hacer todo lo que hacía en patineta, no fue cierto. Y cuando iba en cámara lenta hacia el piso, me di cuenta que ya lo que le decía el cerebro al cuerpo, el cuerpo no lo atendía con tanta velocidad. O sea, sí me lo imaginé rápido. El cuerpo no reaccionó. No respondió. Sí me lo imaginé rápido. Exacto, sí. Muy bien, don Carlos, ¿cómo lo ve la Cruz Roja? Claro, no, de esto es una situación bastante preocupante porque el tema se las trae. La prevención no solamente comienza cuando salgo de la casa, cuando estoy en mi trabajo, cuando llego a donde estoy disfrutando de las vacaciones, sino desde el momento en que me levanto. Yo siento que esto va en función de lo que nosotros como personas hemos heredado de alguna manera de nuestros antepasados. Es decir, no es lo mismo una persona que vive en el campo, donde todo lo que le ha costado ha llegado a cuidarlo de una sobremanera, a una persona que no le ha costado mucho y que siempre está acostumbrado a tener esas cosas.
llámese el vehículo, llámese el caballo, llámese el ganado o la siembra, porque todo tiene un riesgo, decía don Héctor y don Elian hace un momento, ¿verdad? También, todo tiene un riesgo y esto, pues si no sabemos, y lo vemos ahorita con la temporada seca que pasó, con el tema de quemas forestales o las quemas de la zafra, o todo eso que no va a pasar y lastimosamente tomaban otras vías. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos de ser conscientes de que la prevención inicia en nuestro seno del hogar. Desde el momento en que yo vaya a educar a mis hijos, a mi familia, ya yo tengo que estar inicialmente preparado para que ellos lleven esa cultura. Le hemos endosado muchas veces a los maestros erróneamente la educación que tiene que ser de nuestros hijos, propia nuestra. Es decir, ellos pueden enseñar de todas las materias que puedan tener, sin embargo, lo que es propio de la educación nuestra, los valores, la ética y todo lo demás que se ve en el seno del hogar, es lo que no hemos tenido. Entonces, parte de todo esto que estoy diciendo va enfocado en la prevención. Nosotros tenemos la mala costumbre de, primero, endosarle la culpa a los demás, no es mi culpa. Y segundo, creer que a mí, porque vivo en un lugar, porque estoy en una situación, no voy a tener esa circunstancia encima. Sí, al final el ejemplo lo ponemos cada uno de nosotros en lo que hacemos. Y recuerdo campañas muy exitosas, por ejemplo, una que tuvo el INS de los pollitos, Claro. ¿verdad? Que era un claro reflejo y que todo el mundo entendió. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a ver algunos casos. Ellos mismos nos van a contar algunos casos. Quiero saber qué oportunidades, por ejemplo, da también el INS para cuando usted sufre este tipo de accidentes y ver en vivencias las realidades de lo que somos capaces de hacer, simple y llanamente por no ser capaces de prevenir. Ya venimos, vamos a una pausa. Bien, en la pausa comercial recordábamos la campaña esa, hay que cuidarlos Porque todavía están muy pollitos. porque todavía están muy pollitos. Una exitosa campaña que tuvo el INS y creo que nos mete en esto que hablaba Héctor, o sea, ¿cómo hacemos para concientizar? Tengo que contarles que un buen amigo se fue la electricidad en la casa, la señora que atendía la casa dejó un trapo encima de la cocina, vuelve la electricidad y resulta que el disco estaba encendido. Y eso pudo haber causado un desastre, por hecho lo atendieron a tiempo. ¿Ese tipo de descuidos, Héctor, son los que nos afectan directamente? Indudablemente, si uno se pregunta qué pasó el año pasado fue un año atípico, murieron 30 personas en incendios. El típico promedio que tenemos nosotros es de 12, 13 personas al año, a excepción, lógicamente, del año que tuvimos el incendio en el Hospital Calderón Guardia. Pero ¿por qué murieron 30 personas el año pasado? Es un tema que estamos analizando. Pero a veces uno se pregunta, ¿dónde muere la gente en los incendios? En los bares atiborrados, en los moles, en las fábricas, en centros comerciales, en las casas. ¿Dónde muere la gente? Esos 30 murieron en su propia casa. Entonces uno dice, pero la casa no es un lugar que uno conoce, por donde sabe, donde están todos los muebles, donde están las salidas, donde están los candados, las llaves. O sea, no es lógico que la gente muera en su casa, que es el lugar que mejor control tiene, que mejor dominio tiene. Nos hemos venido encerrando con el tema del AMPA y esas cosas, y las casas se convirtieron en cárceles. Pero hay exceso de confianza en la casa. Cuando nosotros llegamos, pues hay alambre de navaja contra puertas, igual le pasa a la Cruz Roja cuando hacen rescates, cercas electrificadas, es una fortaleza las casas. Pero de adentro hacia afuera también es igualmente difícil, ¿verdad? Pasar. ¿Y qué es lo que pasa en la casa? Que es precisamente el lugar donde uno se siente más seguro. ¿Ah? Entonces uno se siente seguro, entonces asume que tiene control. Cuando se da un incendio, porque asumimos que nada iba a pasar, que el sistema eléctrico estaba malo y no le metimos, entonces pues creemos que vamos a tener tiempo para poder salir, poder sacar a toda la familia, hasta sacar el televisor si es necesario, pero en ese momento las condiciones cambian.
el humo, el monóxido, en las vías respiratorias, hace que el estado de conciencia se altere, las llaves que nadie sabe dónde están en ese momento no aparecen definitivamente. Mucha gente queda detrás de la puerta, ni siquiera pudieron abrir la cerradura. En otras ocasiones la gente llama y ni siquiera sabe la dirección de su casa. Hay gente que se pone a sacar muebles y dejan la abuela en el cuarto del fondo y no la sacan. Las prioridades son muy diferentes a las que uno se imagina en el antes, ¿verdad? Entonces, Perdón, en un descuido como esto, por ejemplo, de una casa, Héctor, ¿en cuántos segundos cuántos segundos o minutos tendrías realmente como para decir, oh, esto se complicó ya? sí, el tiempo de detección desde que ocurre un incendio pues, es la variable más importante para salvarse. Por eso recomendamos poner detectores de humo. Eso lo alerta y usted tiene el tiempo suficiente para poder salir. Lo que pasa es que muchas veces el fuego empieza, nadie se da cuenta y cuando se dan cuenta ya no hay posibilidades. Entonces hay elementos como el detector, la lámpara de emergencia, el extintor, tener una ruta por donde poder salir, por lo menos un par de rutas alternas. Pero el tema de fondo yo creo que es que si la gente de Costa Rica muere en los incendios en su propia casa, es porque hay un exceso de confianza, porque es el lugar que yo considero más seguro y el lugar donde yo no hago nada preventivamente porque yo ahí tengo control. Eso que decía don Germán ahora, me la juego, es porque jugamos con las probabilidades. Me la juego porque creo que aunque sea un 30% de probabilidades de salvarme, me la juego. Pero puede ser que hay un 70% de que no voy a salir, pero me la juego porque siempre vemos la parte positiva. Lamentablemente la parte negativa de no poder lograrlo es más grande muchas veces. Entonces, el año que pasó para nosotros es un claro ejemplo de que no hay una conciencia clara en nosotros los ticos de que nos puede pasar y que nos puede pasar en nuestra propia casa. Germán, el exceso de confianza. En el programa anterior no pudimos hablar de los celulares, ¿verdad? Y el tema de a mí no me va a pasar y el exceso de confianza, ir con el celular en la mano, es una bomba de tiempo hoy por hoy. ¿Qué ejemplos o cosas viven ustedes y experimentan de esa prevención que no tenemos? Bueno, en ese caso es que se dan un sinnúmero de hechos. El celular definitivamente es un distractor y se ha vuelto, en este modernismo que actualmente estamos, en la era de la tecnología, realmente nos desconcentra totalmente. Entonces pasamos muy pendiente del teléfono, incluso aunque la persona trate de tenerlo escondido, si le vibra o le suena, tiene la imperiosa curiosidad de bajar la mirada y buscarlo, ver qué era el mensaje, como si de eso dependiera la vida, sin entender que ese entorno que que deberemos de tener el control es casualmente el más importante. No podemos precisar en qué momento un niño nos cruza por el frente y en ese segundo fue en el mismo segundo que bajamos la mirada. Entonces no estamos teniendo control de ese entorno. Sin dejar de lado que existen también elementos distractores mentales a la hora de tomar la decisión de conducir el vehículo. Usted nota cuando la persona realmente considera, antes de arrancarlo y se pone el cinturón, que está pensando en lo que realmente va a hacer, que está pensando en forma responsable. Muchas personas conforme van manejando, van haciendo cosas. Y esas cosas, ir pensando cómo planifico la agenda o ir buscando algo dentro del carro. Vamos a ver, yo me acuso de que yo me siento a manejar, ¿verdad? Y a veces me pregunto cómo hice para llegar al otro lado, con toda la franqueza del caso. O sea, me desconecto. Y es natural al final, Germán. Y tras de eso el celular, que de verdad te suena y es uno de los 365 mensajes que no sirven para absolutamente nada, pero te llaman la atención. Tenemos, Carlos, una irresponsabilidad, no tenemos una conciencia de lo que estamos haciendo. Cruz Roja, ¿qué tipo de vivencias se topa? Todos los días, en todo lugar y a cada momento. Como les decía hace un momento, en la casa encontramos cualquier cantidad de situaciones adversas, desde compartir responsabilidades entre las mismas familias, porque uno dejó el gas abierto en la cocina, otro que llegue y enciende la luz, cosas así por el estilo que nos hemos encontrado, que gente que huele, por dicha huele el gas, ¿verdad? Niños que tienen acceso a herramientas como cuchillos, como tenedores, que lo agarran y lo meten en los tomascorrientes. Hemos encontrado niños electrocutados desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces es importante saber que no hay necesidad de salir de la casa para darse cuenta de que el peligro y el riesgo está en la calle, no, está dentro de la casa si no contamos con los requerimientos necesarios.
Este año atendido más de 170,000 incidentes a lo que llevamos al día de hoy. De esos 20,000 solamente son por accidentes de tránsito. Solamente. ¿Me repite el dato? 170,000 incidentes. 170,139 para ser exactos. Hace un rato, cuando veníamos para acá, sacamos el cubo y vimos la información. 170,139 incidentes. El año pasado fueron más de 598,000 incidentes. Entonces, y esto a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si nosotros hiciéramos la prevención todos los años, a ciertas fechas, todas las instituciones nos ponemos de acuerdo para hablar sobre prevención. Vacaciones de medio periodo, fin de año, Semana Santa, y con mucho más énfasis cuando se sale de un punto A a un punto B para vacacionar. Entonces, todo este tipo de cosas, a veces creemos, o por lo menos nuestra institución cree, que ya ha ido haciendo de lado la creencia que me puede ocurrir a mí, bien lo decía don Germán ahora. A mí no me va a pasar nada, no, yo me la juego. No reviso el carro para salir, no sé cómo están los frenos, no sé cómo está el aceite, el termostato está malo, pero ahí yo lo muevo y se me arregla. Me da la sensación de que si hago un checklist no me va a ir muy bien. Don Elian, qué torta. El IMSS juega un papel importantísimo, pero en esa materia de la prevención es que creo que el principio fundamental es yo entender que estoy en riesgo y actuar. Por eso nosotros hemos creído que parte importantísima de esto es empezar con los niños. Y precisamente tenemos ya prácticamente 3 años en tener un programa con el que estamos llegando en este momento a más de 200 escuelas y ya estamos llegando a los colegios, que se llama Líderes de la Prevención, que viene a sustituir el antiguo Cruz Verde, y donde precisamente se le va a hablar a los niños, a las escuelas, de qué son riesgos, cómo hay que afrontarlos, cómo debemos cuidarnos, cómo hay que cuidar a los demás. Y de esa forma el niño empieza a formarse un criterio claro sobre estas situaciones, a entender que es parte del mundo. Es decir, vivir en un mundo sin riesgos no es posible. Lo que hay que hacer es saber administrarlos, y el niño tiene que aprender desde esa edad a administrar esos riesgos. Por ejemplo, ahora que decía don Germán el tema del teléfono, es que no es solo el teléfono, digamos, dentro del teléfono está el WhatsApp, está Spotify, que ahora además se conecta con el radio, Sí. y entonces si uno quiere cambiar la música, a veces ocupa ir al teléfono para mover el Spotify, para ver exactamente qué música tiene, ¿verdad? Entonces, al final, hay un conjunto de situaciones que llevan a que se pierda la concentración, por ejemplo, en la carretera, a que perdamos esa misma concentración en los puestos de trabajo. Digamos, hay situaciones, y el otro día don Héctor presentaba unas láminas de accidentes que realmente da como risa, digamos, alguien que se para en una escalera y sobre la escalera pone una silla y alguien se sube a la escalera, sostiene la silla, la otra persona se sube en la escalera y se sube en la silla y pretende no caerse. Digamos, son Sí, situaciones absurdas. Está la escalera, Sí. engancha una parte de la silla y el otro lo sostiene Sí. y trata de subirse. Sí, y asume que no se va a le dio la caer. matemática. Sí, No, sí, es que sí. lo vio en el circo, entonces tal vez considera que Sí, entonces, Sí, o sea, el equilibrio Malabarismo. la idea es, siempre la concepción es, a mí no me va a pasar. sí, y soy muy carga. Y yo me la juego, creo en mis propias destrezas y lo que decía don Elian. O sea, vamos a ver, tenemos un sinnúmero de temas que cuando se vuelven monótonos es más entretenido hacer otra cosa. Si estoy manejando, me parece, en vez de concentrarme en lo que hay en mi entorno, me concentro en otras actividades. En este caso, si voy a cambiar un bombillo, lo que está explicando don Elian, la escalera, la silla, entonces el ambiente de control que dice don Héctor, que yo en mi casa todo lo tengo bajo control, aquí en mi mente, pero en realidad no existe tal control. Sí, ahora que habla del tema de la confianza, me contaba un día una señora, la abuelita, ¿verdad? Que venía manejando en el Cerro de la Muerte, venía detrás de un furgón, pero ya tenía mucho rato de venir detrás del furgón, y el bendito furgón no le daba campo. Ya estaba aburrido. Sí. Entonces dice que en eso se asoma una curva y dice, a la mano de Dios, y pum, se tiró. Dios no tiene la culpa de nada de eso. Entonces, gracias a Dios no le pasó nada, le funcionó. Pero son situaciones que a veces la gente sencillamente pierde como la perspectiva de qué es en lo que está.
y se pone en situaciones de altísimo riesgo. Sí. Vamos a ir a una pausa y ya venimos con más. Bien, continuamos con el programa de esta semana, que fuimos al corte y me empezaron a contar cosas dentro del absurdo que de verdad somos muy creativos los ticos, pero nos estamos jugando la vida. Yo me quedé pensando ahora cuánto es esa peligrosidad y ese riesgo, y decía Germán que incluso hay cosas que él se pone a pensar que un niño no haría, ¿verdad? Vamos a tratar de construir algunos ejemplos de esos absurdos para que vean que realmente nos excedemos y al final, en el último segmento, hacemos una cierre de conclusiones como diciendo, bueno, ¿qué hacemos para prevenir? Si les parece. Don Héctor, como decía don Elian, que usted fue el que puso inicialmente el ejemplo de la silla, que está titánico, habría que ver otros ejemplos. Bueno, yo coincido con don Elian de que hay que apuntar a los niños, a las futuras generaciones. Tal vez un poco pesimista suponer que ya la gente adulta no va a aprender, pero lo escuchar a don Carlos y ver que al igual que ellos, nosotros crecemos año con año la cantidad de emergencias. Nosotros crecemos un 8% en cantidad de emergencias al año. Ni la población ni la infraestructura crece a ese ritmo. Entonces quiere decir que la imprudencia se impone. Cuando uno ve que hay gente que, por ejemplo, coloca una caja de breakers, ¿verdad?, dispositivos, y hay uno que se dispara porque hay un fallo, y cuando uno ve que son muy creativos y meten un mecatito y amarran el breaker arriba para que no se dispare, ¿verdad? Y uno dice, cuando llega y hace la investigación del incendio y va primero a la caja de breaker a ver qué pasó, ¿verdad? A ver si se disparó alguno para orientar a ver dónde pudo haber empezado, y encuentran los breakers amarrados con mecates para que no se disparen, ¿verdad? Cuando su función natural es esa, ¿verdad? O antes, cuando existían muchos las cuchillas estas, ¿verdad? Y que como el fusible se quemaba, pues ponían un clavo en medio de los dos o ponían alambre de cobre para que no se quemara el fusible, ¿verdad? Eso son cosas, digamos, que uno encuentra en el día a día, y esas creatividades de con una regleta y otra regleta y otra regleta, con un solo tomacorriente tienen hasta 20 lugares a través de estas marañas de regletas para colocar. Entonces la creatividad es mucha, ¿verdad? La creatividad del tico es mucha, pero está muy, muy arraigada en que no va a pasar nada, que como decía don Germán, me la voy a jugar. ¿En qué época del año somos más creativos? ¿Para diciembre? Yo creo que es indudablemente que una práctica durante todo el año, pero en diciembre hay muchas cosas, gente que hace parrilladas dentro de una casa. Pone una parrilla con carbón, gasolina, dentro de una casa. Perdón que me rías, que Es una genialidad. me parece que ya lo hice. que diga, lo que Y cuando el cielo raso de estereofón se prende y la gente Dios. no entiende que el fuego se transmite y De son verdad, cosas muy Héctor hace una naturales. parrillada dentro de la casa. Sí, entonces uno pues encuentra cosas bastante ilógicas, pero es exceso de confianza, como que ahí está siempre latente. Y yo creo que hay que apuntar hasta las futuras generaciones. En nuestro sistema educativo tiene que haber una materia de seguridad, de prevención. Totalmente de acuerdo. Porque, si bien es cierto, hay una gran gama de conocimientos que se enseñan. Usted puede tener una persona que llevó el kinder, primaria y secundaria, se graduó de una carrera universitaria y nunca nadie le enseñó a usar un extintor. Nunca. Nunca nadie le enseñó que había una un curita. detector de humo, que era importante. Nunca nadie le dijo cómo controlar un sangrado. En todo el sistema educativo está ausente el sistema. Los voy a invitar a un siguiente programa en donde vamos a tratar de aquí, entre todos, construir cosas de primeros auxilios. O sea, cómo atendemos, por ejemplo, un sangrado, cómo atendemos, porque al final es algo que ayuda a la gente. Don Elian, al INS deben de llegar 1000 casos también de cosas muy confusas, muy extrañas. Son situaciones que se presentan tanto en riesgos del trabajo como en los accidentes propiamente viales, que son cosas de todos los días, ¿verdad? Y en algunos casos, situaciones como que, por ejemplo,
en una empresa le cae una caja en el hombro a una muchacha, le lesiona el hombro y de pronto resulta que en cuestión de un mes llegaron 3, 4 personas con el mismo problema porque no se corrigió. Es decir, cuando le cayó a la primera, lo que tenían que haber hecho era, ok, ver qué era la situación y hacer la corrección para que nadie más le volviera a caer la caja. Pero lo que hicieron fue ir en fila para que le siguiera cayendo a todos los demás. Entonces, a veces nos falta tener un poquito más de sentido común y buscar la forma de evitar que las situaciones se sigan repitiendo. Ahora me va a interesar muchísimo, don Elian, después de contar este anecdotario, porque la verdad no quiero que lo tomen a mal cuando me reí, es que de verdad me pareció muy impresionante, pero lo que quería dejar en contexto es que de verdad cometemos cosas que no nos damos cuenta, ¿verdad? Don Carlos, cosas que ustedes han vivido. Claro, sumado a esto, bueno, poniendo un ejemplo muy claro, la accidentabilidad acuática. Es decir, tenemos una gran probabilidad ya de por sí, no es nuestra naturaleza vivir en el agua. Y sumado a eso, vamos a pasear al lago, vamos a pasear al río, vamos a pasear a la playa. Y nos damos cuenta cuando vemos que la mayoría de gente que muere en el sitio, principalmente playa, es porque desconoce las condiciones propias del lugar. Siempre hemos recomendado que la gente tenga un acercamiento a los lugareños, que son los que más conocen, o a los guardavidas, que son los que de alguna manera se han entrenado para eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchas veces llegamos, sale la excursión, por decir algo, a las 3 de la mañana y cuando llegan a las 6 ya llegan borrachos, porque así sucede. Se van tomando de camino y llegan borrachos. Y hemos tenido experiencias donde se baja personas del bus o la buseta y se mete al agua y se ahogó. No duró pero ni 10 minutos en el agua. ¿Por qué? Porque simplemente desconocía que en ese lugar donde estaba había una corriente de resaca. Y estas condiciones, como bien usted le decía, que es costumbre, es impericia, es negligencia muchas Entonces, una veces. cosa, de verdad que está dando una lección, porque yo, cuando voy a la playa ni me pregunto yo. O sea, No, constantemente nosotros somos así. El tico cree que por ahí, los que se pierden en montaña. Todos Hoy saben. me meto en la montaña y voy a pasear a Pico Blanco, que es en las Semanas Santas, que todo el mundo se mete ahí. Esto no se pierde. Ya eso parece una ciudad porque todo el mundo ya tiene trillos por todos lados. Sin embargo, hay gente que se pierde. ¿Por qué? Porque hoy entré por este punto y salí por este. Quizás un mes después, este punto a este nadie pasó más. Y la montaña cubre por donde nadie pasa. Que se mete por el mismo lugar y no encontró el trillo, no encontró la senda. Entonces empiezan a dar vueltas, se equivocan y llaman cuando tienen, porque ya han tomado muchas fotos, ya le han avisado a toda la familia que está muy lindo el paseo y todo, tienen 15% de batería. Casualmente siempre llaman con un poco porcentaje de batería. Entonces no preveemos ni por dónde voy a entrar, ni por dónde voy a ir para decirle a alguien de mi familia, a alguien un amigo, lo que sea, que voy por A punto A y salgo un punto B. Que esto, que es una herramienta importantísima, distractora, como decía don Germán, para la conexión, pero esto me puede dar un acercamiento que tienen los programas para poder yo decir, bueno, esto dice que estoy en latitud tal, en longitud tal. Y la numeración que aparece es esta. Nos pasa la información y cualquiera de nosotros puede ir ahí. sí. Por Lo que pasa, todo Carlos, eso. es que usamos el celular para hacernos fotos Los selfies. con embellecedor Claro, un poquitito para claro, que nos claro. arreglen, ¿verdad? Pero no lo usamos conscientemente, o sea, tenemos el aparato, pero no usamos la tecnología. Germán, hace un par de semanas, una semana, vimos el tema de estos que pasan robando y quiebran el vidrio y se meten. Nos exponemos, ¿verdad? A veces poniendo los celulares encima, el bolso, o sea, Las laptops, los equipos Tablets. audiovisuales, retroproyectores, multimedias, algunos tipos de equipos los usamos en los vehículos, bolsos que son incluso llamativos. Y entonces muchas de las cosas que a veces tenemos en el vehículo podría eventualmente ser una atracción también para la delincuencia, que volvemos a los excesos de confianza, lo mismo que explicaba don Héctor. Sentimos que el espacio que está dentro de nuestro automotor es nuestro. O sea, nosotros tenemos el control de lo que ocurre. Nadie se va a subir, nadie nos va a meter la mano por la ventana, o puede un quiebra ventana, entonces la quiebra la ventana, porque el simple hecho que la ventana esté cerrada no significa que realmente sea una barrera.
muchas personas andan un sinnúmero de objetos de valor dentro de su automotor y los dejan incluso en un centro comercial, en un parqueo, en algún punto X, y cuando llegan de todos alarmados que les reventaron la ventana. Claro, lo lógico es que las personas o sea, lo correcto y lo aceptable legalmente es que las personas no roben, pero sabemos que existen, han existido por años en nuestro país y en otros países. Entonces, lo correcto sería es que esos objetos de valor los tengamos en lugares seguros y no andarlos ahí en el vehículo por tiempo. Hay gente que anda con varios equipos de cómputo totalmente visibles, entonces se vuelve una atracción el tema, sin que el dueño comprenda realmente al peligro que se somete, o incluso personas que andan cuantiosas sumas de dinero, o incluso hasta lo comentan, lo dicen, mire, es que yo tengo un negocio, entonces siempre salgo a las 3 de la tarde y aquí voy para el banco. Mira, ¿cuánto venden en el negocio? Nosotros vendemos aquí cerca de $2,000, es lo que deposito a las 3 de la tarde todos los días, se voy al banco aquí a 500 metros. Entonces, algunas de las veces esos excesos de confianza nos generan un sinnúmero de riesgos que muchos de ellos terminan en accidentes o incidentes. Me quedan unos 30 segunditos. Perdón, alguna anécdota que vos digas, hay que contarla porque... Bueno, lamentablemente las anécdotas en este caso son recuerdos negros para otras personas, pero sí me acuerdo que estábamos en una regulación en el mes de octubre del año 2013, cuando el puente de circunvalación colapsó por las fuertes lluvias, y entonces estábamos regulando en Sabana porque no había paso en la ruta 39, entre Atillo 8 a salir a Pavas, para explicar más o menos el punto donde colapsó el puente sobre el río María Guerrero, la ruta de circunvalación, la ruta 39. Y entonces una joven iba cruzando en el sector de Sabana Norte, y iba cruzando o iba a pasar ella de lado a lado hacia el lado del gimnasio, cruzó por la línea del tren sin percatarse que venía el tren, entonces pues fue lamentablemente golpeada por el tren. Que a veces uno le llama la atención, ¿verdad? Las personas o algunos se tratan de aislar de su entorno, y ese usar los audífonos, aislarnos, ir concentrados caminando, porque le pasó caminando. Entonces, ese tipo de situaciones son las que uno dice, pero ¿cómo le pasó? Porque uno quisiera que no le pasara. O sea, eso le conlleva un dolor a todos los que estábamos ahí. Sí, decir, esto pudo haber sido evitable. Sí, claro, y es muy duro pensar que era un asunto de andar a los audífonos y a qué nivel pudo haber llevado el sonido como para no oír el tren. Se queda uno pensativo. Sí. Voy a ir mi última pausa, después vengo al último segmento. Hay una canción de Serrat que dice, a menudo los niños se nos parecen. ¿Verdad? El ejemplo que tenemos en la casa, el instruirlos, la educación, me parece que por ahí va el tema, que es trascendental, y venimos a la parte de conclusiones, a ver qué proponen estos señores de cómo resolvemos el tema de que seamos conscientes que hay que prevenir en todo momento. Decía Carlos, jefe nacional de atención prehospitalaria del Cruz Roja costarricense ahora, de que en efecto el tema de la educación de los niños es vital. Y yo le decía que sí, que yo a veces vengo en el carro y mi hijo Alan o Verónica, entra un mensaje y yo cojo el celular y apenas lo llevo en el aire ya me caen durísimo. Papá, deja el celular, está manejando. Esa conciencia que creo que están entrando en esta nueva generación nos va a ayudar. Pero el INS tiene un papel trascendental en ese proceso de educación, don Elian. Totalmente de acuerdo, y estamos trabajando en eso, como les comentaba en este programa, Líderes de la Prevención, pero además también hay que atender el ahora. Y en el ahora estamos trabajando, por ejemplo, hace poco firmamos un convenio con el COSEBI para ir a temas de empresas seguras. Nos contaban ahí una situación de una empresa piñera donde habían 800 trabajadores con moto y ninguno tenía licencia. Entonces, son situaciones que son reales, hay que ir ahí, no puede uno ir a recoger las 800 motos, ¿verdad? Sino que hay que ir a capacitar a estos conductores, a que aprendan a tener una mayor conciencia de la importancia de estar debidamente capacitados, de manejarse bien en las distintas situaciones de carretera. Estamos trabajando también con la Policía de Tránsito, estamos y dentro de poco haremos entrega de algunas rodilleras que creemos que son elementos importantes precisamente para reducir el efecto del accidente. Lo otro importante es que cuando la gente utiliza elementos de seguridad,
cuando utiliza una jacket, cuando utiliza unas rodilleras. Sí funciona. Pero aparte que funciona, la gente se vuelve consciente de su fragilidad. Cuando una persona se pone una rodillera, se pone la rodillera porque sabe que se puede caer. Y si sabe que se puede caer, va a ser mucho más precavido que cuando asume que no se va a caer. Ese exceso de confianza desaparece cuando usted tiene un elemento de seguridad que lo que le está diciendo es, usted puede hacerse pedazo la rodilla, mejor vaya con cuidado. Entonces, todo eso son elementos que hay que trabajar en forma conjunta. No podemos trabajar uno solo porque en realidad el entorno es bastante complicado en este momento y hay que llevar adelante una serie de acciones. También desde el Consejo de Salud Ocupacional se está trabajando un reglamento que va a venir a regular aspectos importantísimos del traslado de los trabajadores y mucho de lo que tiene que ver con riesgo en trayecto, ahí se va a manejar. Entonces, hay un conjunto de acciones que se están trabajando en distintos niveles y lo que sí hemos llegado a la absoluta conclusión es que, por ejemplo, todo el tema de seguridad vial no lo puede manejar solo la Policía de Tránsito, no lo puede manejar solo bomberos o Cruz Roja o el INS. Tiene que haber una acción donde estemos todos nosotros, más las municipalidades, más las asociaciones de motociclistas. ¿Y ya ustedes convocan a todas estas partes, don Elian? En general ¿O están en trabajamos, proceso de no, traer? en general trabajamos con muchos grupos de estos. En distintos programas, en distintas instancias trabajamos con muchos de esos. Por ejemplo, con municipalidades trabajamos mucho. Y entonces ahí lo que hemos hecho es enfocarnos en aquellas municipalidades donde hay una mayor incidencia de accidentes de tránsito. Porque nada ganamos con trabajar en los 81. San Carlos es una municipalidad con problemas bastante graves en este tema. Por supuesto, San José, Pérez Celedón, Pocosí. Son municipalidades... ¿Y el dolor de cabeza sigue siendo las motos? Las motos, claro. Las motos son un tema delicadísimo. Ha venido en aumento. ¿Sigue en aumento? Ha venido en Sí. aumento. Sí. ¿Qué tanto? De menos a menos. Actualmente, de los casi 200 personas fallecidos que llevamos en estos primeros 5 meses del año, alrededor de 95 son conductores o acompañantes de motocicleta. O sea, pues estamos hablando de cerca de un 48% del total. O sea, ha venido en aumento cuando en años anteriores eran 35, un 30, 25, 20. Estoy hablando ahora en regresión. Actualmente estamos cercanos a que sea la mitad. Y podría ser que ocurra, que comience a superar, a ser ellos el número uno de los accidentes en carretera. O sea, vemos cómo ese exceso de confianza y lo que explicaba don Elian muy acertadamente, comentaba anteriormente que usted que un conductor es responsable de antes de arrancar su automotor, se abrocha el cinturón de seguridad. Porque ahí lo que está casualmente es concientizando que que le puede ocurrir un accidente, que no es indestructible, que a veces entonces el motociclista considera que no, yo me subo a la moto y en sandalias, una pantaloneta y me pongo el casco aquí en el codo y yo me la juego, porque si son aquí 500 metros no va a pasar nada, nada ocurre. No, y van a la pulpería y en el casco ponen Con el todas casco, las cosas. así ¿sí? que en el casco ponen ahí la natilla, un bollito de pan, el paté y qué sé yo, eso todo lo cogen como si fuera la canasta de hacer mandados. Y entonces, según ellos, se caen y les va a dar chance de ponerse el casco. Probablemente eso es lo que se imaginan. Y no interiorizan que ese exceso de confianza, porque es todo el componente, el a mí no me va a pasar, eso le ocurre a otro, yo tengo mayores destrezas, habilidades, lo que usted bien comentaba, que yo hace 20 años para atrás tenía muchísima agilidad, entonces en mi mente me imagino que hago todo. Ya cuando estoy en el suelo todo quebrado, digo, mira, No, el cuerpo no entendió lo que la mente le mandó a decir. Exactamente, no llegó el mensaje tan rápido. Sí. Don Elian, y esa concientización, perdón, tengo que volverme con usted, de los papás que van en la moto y tienen al chiquito atrás y no le ponen el casco siquiera al niño. ¿Hace algo o está haciendo algo el INS por esa parte? Porque en la zona rural eso es muy común, muy común. Sí, es parte de este trabajo que se realiza con distintas instituciones, donde incluso parte de lo que se hace en algunos operativos es entregarles documentación, explicarles la situación. Ahí en realidad hay que confiar más en la buena educación del niño que en la del padre y que sea el niño quien le hable al padre y le explique la situación en la que lo está poniendo. Incluso, imagínense ahora que mencionaba don Germán la situación de que casi el 50% de las personas fallecidas son motociclistas. En el caso del gasto, se gasta más de un 60% del dinero que se gasta en accidentes, en la parte de gastos médicos, corresponde a motociclistas. ¿De los 3.000 millones? Sí, anuales? no, de los 3.000 mensuales, digamos. Perdón, mensuales. Ahí estamos hablando de alrededor de 50.000 anuales. Entonces,
la mayoría se gasta en motociclistas porque el accidente de un motociclista es muchísimo más caro porque el motociclista siempre va a sufrir más daños físicos que una persona que vaya en un automóvil. Nada más imagínense un choque a 60 en una moto o a 60 en un vehículo. El vehículo normalmente no le va a pasar mayor cosa, en la moto sí va a quedar muy mal. Sí. A ver, papás, padres de familia, pellizcaditos, pellizcaditos, porque la verdad que no podemos exponer a nuestros hijos. Es lo más preciado, o sea, no tiene lógica que hagamos ese tipo de cosas. Pero hemos visto que la lógica no impera en muchos momentos. Don Carlos, recomendaciones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a la gente? Por favor, pellizquese, por favor, ¿qué hacemos? Preste atención, de verdad, los consejos que dan las autoridades. Creo que no es para que usted no haga cosas que no tiene que hacer, sino más bien para propia seguridad. Ejemplo, como decía don Elian, las personas que van con 5 niños en una motocicleta y la señora atrás. Es decir, y todos sin casco, porque no me voy a encontrar un policía de camino. Resulta que no soportó los frenos y se cayeron en un río, en un barranco. Todo esto tiene consecuencias gravísimas. Y no solamente nos vayamos a la mortalidad, vámonos a cuántas personas quedan con una discapacidad de por vida o postrados en una cama donde la responsabilidad recae en la familia para poder sobrellevar el tema como tal. Entonces ya se convierte más bien en algo muy adverso y no solamente individual, sino de un grupo de personas. Me pongo a pensar también en el tema del cuidado del adulto mayor, de verdad a veces, y sé porque Cruz Roja, lo conversaba un día de estos con alguien, atiende muchos casos en donde no se previene y a los adultos mayores los tienen en cuartitos, en una esquina y sacarlos es un dolor y los minutos cuestan vidas. Lamentablemente llegamos a eso. No le damos la importancia a la persona adulta mayor, familia nuestra, que en realidad para ahí vamos todos en algún momento. Entonces yo creo que nosotros debemos de tratarlos a ellos como queremos que nos traten a nosotros en el futuro. Yo no concibo ver a mi mamá metida en un cuartito al final. Yo creo que le debo dar el respeto que ella merece, como me trajo al mundo, igual mi papá, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que de darle lo mejor a ellos. Nos hemos dado cuenta de que muchos de las personas que en alguna medida quieren ir a pasear en alguna fecha importante, va y los dejan en un hospital, los meten ahí y después de la semana que pasaron de vacaciones, o no llegan por ellos o llegan tarde. Sí. Es decir, son condiciones que no son valederas. El adulto mayor tiene un cuidado muy específico y muy especial, desde la pastilla que se toma, el medicamento para la enfermedad crónica que tiene. Si ellos no le están vigilando, puede tomarse algo doble o no tomárselo y le puede provocar. No, y el impacto que está causando, 50% claro. de las camas en los hospitales están ocupadas por adultos mayores. Hablábamos acá con el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, bajo la iniciativa de que la Caja salga a atenderlos en las casas, ¿verdad? Y eso va a ayudar montones. Héctor, en fase de conclusiones, bien aterrizadito, ¿qué hacemos nosotros, los que no entendemos que el exceso de confianza nos está matando y los que no entendemos la cultura, la prevención? ¿Qué tenemos que hacer? Yo lo que pienso es que la factura es muy alta, es una factura muy grande para un país como el nuestro. Es una factura económica, social, de muchas variedades. Al final de cuentas, ¿qué es lo que uno desearía? Que se construya una cultura de la prevención, que exista una cultura de la prevención, que no existe. Cuando uno ve las estadísticas, son reiterativas. Todos los años las mismas causas de incendio, todos los años las mismas causas de accidentes, es reiterativo. ¿Qué es lo que cambia? La magnitud van aumentando. ¿Por qué somos tan jupones? ¿Por qué una persona no se pone, o por qué podría ser que una persona se ponga el cinturón? Una, por temor a que don Germán le haga un parte. Otra, como decía don Elian, porque es consciente de su fragilidad, ¿verdad? Otra, porque ya vivió una experiencia. Yo particularmente tuve un accidente en el año 2000. Iba sin cinturón, choqué de frente, yo iba de acompañante, chocamos de frente contra un camión, me quebré la cadera, me pusieron un montón de prótesis y después de ese día yo no arranco el carro si no tengo el cinturón. Uno no desearía que la gente se ponga el cinturón o que tome acción porque ya tuvo un principio de incendio. Uno desearía que esté en el nivel 2,
que no sea ni por el parte ni porque le pasó un accidente, sino sea porque tomó conciencia. Eso es lo más barato, es lo más barato. Uno desearía que estuviéramos en ese nivel. Lamentablemente, pues muchas veces hay que vivir una experiencia o ver a alguien cercano viviendo una experiencia para poder pues, aprender. Apuntemos a los niños, coincido perfectamente, pero como decía don Elian, hay que hacer algo mientras tanto con esta generación de cabezas duras que tenemos hoy en día, que todos pues no hemos logrado interiorizar ese tema. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Don Elian, me queda un minuto para el cierre suyo. Decirle a todas las personas que nos han estado viendo hoy que esperamos que en esta oportunidad hayan comprendido que el fenómeno de la prevención es algo a lo que tenemos que entrarle fuertemente, que los accidentes se pueden prevenir, que tenemos en nuestras manos la posibilidad de cuidar de nuestras familias y de cuidar de terceros, y que si lo podemos hacer, pues tenemos que tomar una posición activa. No es sencillamente esperar que las cosas no me pasen, sino generar una actuación tendiente a que esas situaciones no me sucedan a mí y no le sucedan a la gente que está a mi alrededor. Si hoy usted se sienta en su casa, mira a su familia y se juzga, hace su checklist y dice, ¿soy responsable? ¿Realmente cuido a mi familia? A lo mejor se va a dar cuenta que no tanto. Cuidar a la familia no es solo darle dónde vivir, ni darle de qué comer. Es cuidarlos y protegerlos. En sus manos está la vida de todos ellos. Prevenga, cuide, revise la parte eléctrica, revise las puertas en caso de una emergencia para que entre la gente de la Cruz Roja. Vea las medidas que tienen, cuide lo que está haciendo en carretera. Bueno, no lo hablamos, pero lo haremos después. Tenga un buen seguro, tenga un seguro para que se cuide y para que prevenga también las condiciones de su vida. Quiero agradecer a este panel de lujo y hoy hemos realmente reflexionado sobre la cultura de la prevención. Por favor, cuídense. Costa Rica lo construimos entre todos. Dios bendiga sus hogares.